sin amor. Yo escapo de la luna, todos huimos de alcohol, te puedes tú. Soltemos nuestros cuerpos al viento solar. Hay un mundo de colores y de lejos de las nubes a pensar. Viví por ti, yo me encuentro sola, sin amor. Soltemos tanto al viento, sola. Soltemos mi cuerpo 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 al viento, sola. Yo planto, comienza el día y levanto los frutos que nos da la luz del sol. Autocultivo es la propuesta y camino para lograr real independencia. Yo planto, comienza el día y levanto los frutos que nos da la luz del sol. Autocultivo es la propuesta y camino para lograr real independencia. Porque fumar la ganja de verdad no es un crimen. Soy perseguido sin explicación. Destruida mi puerta y destrozada mi huerta. Llevado a la cárcel sin razón. Solo 7 plantitas había en mi jardín. Expliqué al oficial en la guardia. Él se reía y me ponía las esposas mientras decía: muchacho, esto no es Jamaica. 4 días, 5 noches me pasé encarcelado sin entender tan grande injusticia. Rogué allá fuera mi abogado mientras cantaba a la libertad de la que me habían despojado. Es que yo no quiero comprar, yo solo quiero cultivar, para descansar de la tranza, para tomar mi distancia de la agobiante cadena y del infierno las penas, y solo gastar mi tiempo viendo cómo de la tierra crece mi alimento. Solo me resta decir: cultiva tu mente y la tierra, cultiva tu mente y la tierra, cultiva tu mente y la tierra, cultiva tu mente y la tierra. Yo planto porque yo quiero mucha inspiración. Yo planto porque esa es mi misión. Yo fumo marihuana para combatir la depresión. Yo alzo mi bandera. Bueno, sean todos muy bienvenidos a una edición más de Multiverso aquí en RCPA Radio. Estamos aquí con tremendo invitado y por supuesto con mi amiga Male. ¿Cómo estás, Male? Muy bien, ¿y tú cómo estás, David? Muy bien. ¿Cómo está el controlador? Nuestro amigo controlador. En off. Ahí se ve saludando. Ahí está. Bueno, estamos acá en una nueva versión de Multiverso con un tema súper interesante que tiene mucho que ver con nuestro Valle de la Concagua, ¿cierto? Exactamente. Y también con la historia del Valle de la Concagua. Es un poco una historia media oculta que importante de nuestro valle que queremos recoger hoy día. Esta es la historia de la industria
del cáñamo, ¿cierto? El oro verde de Aconcagua. Bueno, para ello vamos a estar despejando dudas, contando historia, todo con Felipe Apablaza, que es profesor de historia, y con Daniel Espinosa, que es estudiante de Derecho. Muy bien. Saludos, chiquillos, si quieren. ¿Cómo Hola, están? hola chicos, ¿cómo están? Hoy día no vino Bodoque. No vino que había estado. Bodoque. El jueves pasado vino Bodoque. No vino David, pero vino Bodoque. Muy bien. ¿Habían estado en radio alguna vez, chicos, ustedes? Yo nunca, no sé si Felipe... No, yo tampoco. Así que estoy muy contento que me hayan invitado a exponer uno de estos temas que tanto nos gusta porque hacemos historia. Claro, muy bien. Y también una historia poco contada de Aconcagua, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos también a tratar de entender por qué es poco contada también, yo creo. ¿Es cierto? Exactamente. A modo de introducción, la primera pregunta que deberíamos hacer es, ¿qué es el cáñamo, cierto? Claro. Daniel nos va a ayudar a contestar aquello. Bueno, el cáñamo es el nombre que recibe propiamente la fibra que se extrae de la planta cannabis, ¿Ya? cuyas especies conocidas como Indica rudilaris y la más conocida, Sativa. hoy en día las tres forman parte de experimentos de estudiosos de esta planta. Esta planta está muy ligada a las personas propiamente tal a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque ha sido estigmatizada poco más con lo que es la droga en sí, y no con los productos que ésta ofrece. Ha sido estigmatizada porque el cáñamo, podríamos decir que es como la prima sexy del cáñamo es la marihuana. Entonces, cierto que por ahí va el tema de la estigmatización o los prejuicios que hay con el cáñamo, ¿cierto? Claro, exacto. Pero es mucho más que eso. Es mucho más, También vamos a contar acá cuál es la diferencia de cáñamo y marihuana. claro. ¿Qué los diferencia? Todo comienza en la civilización china, que ellos tenían el secreto del cáñamo propiamente tal, como los productos textiles y la celulosa que servía para uno de los inventos más importantes, que era el papel. Estos secretos estuvieron guardados mucho tiempo en China, hasta que posteriormente, estuvieron guardados por los emperadores chinos porque sabían el valor de las propiedades de esta planta. Con el tiempo pasó a los árabes, y con los árabes llegamos a los españoles, que ahí ya a donde se introduce a nuestra cultura. Cuando Colón llega a las Américas, y de inercia, de manera Natural. Claro. comienzan a producir el cáñamo aquí en el Nuevo Mundo, en el Nuevo Continente. Y con ello, el primer hombre que llevó a cabo las primeras plantaciones aquí en Chile, que fue Juan Bautista Pastel, en Curacaví. Bueno, con todo esto, la cannabis, la planta del cáñamo, está profundamente ligada, como dije anteriormente, a la humanidad, de lo que actualmente se entiende. Y ha estado presente en varios momentos importantes de la historia de la humanidad, como por ejemplo la primera Biblia de Gutenberg, que está hecha en papel de cannabis. Papel de cannabis. Y por lo tanto, la imprenta es ¿cómo decirlo? Un antes y un después en la historia de nuestra humanidad. Y aquí quiero ser enfático, Categórico, ¿cierto? categórico, en un dato muy, muy importante, que es la Constitución de los Estados Unidos. Está firmada en papel de cannabis. Así es. Así es. Está firmada en Claro, papel de cannabis. Bueno, como pueden ver, el producto es un producto muy importante y no menor, sobre todo porque nuestro país se cultivó aquí, o sea, donde vivimos, en el Valle de la Aconcagua, aquí en San Felipe, Los Andes, o alrededores, y por supuesto eran kilómetros y kilómetros de extensiones de cannabis. Si bien el cáñamo también se cultivaba porque yo estuve investigando harto del tema, el cáñamo chileno era el mejor evaluado, digamos, era Sí. como la cream de la cream del cáñamo, y superaba a los rusos
y de los españoles, siendo que ellos tenían mucho más terreno donde sembrar, tenían mucho más hectáreas donde sembrar cáñamo. La tierra justamente de acá del Valle de la Aconcagua era la más rica como para que tuviera un mejor producto, ¿sí? Claro, sin embargo, claro, no obstante de que los rusos, India, Filipinas, tenían los mayores grados de porcentaje de exportación del producto cáñamo, el Valle de la Aconcagua sí, tenía los estándares de calidad Exactamente. reconocidos Y mundialmente. probados en Londres, creo que ahí Hicieron los experimentos, experimentos, las Sí. pruebas, y ahí Exacto. se dijo que la mejor era la chilena, y mejor Exacto. que la española también, ¿sí? Exacto. Y de hecho, varios naturalistas científicos que visitaron Chile en la colonia, posteriormente el inicio de la República, quedaban admirados cuando visitaban Valle de la Aconcagua. Por ejemplo, hay unas notas que escribió Claude Gay y Charles Darwin Ujú. respecto a la altura que alcanzaba la planta de cáñamo Sí. en Chile, ¿ya? Era notablemente en calidad superior al ruso y al italiano, y el único que le hacía competencia, y hasta por ahí, era el cáñamo que se cultivaba en Valencia, en España, ¿ya? Este como dato freak. Y todos Ujú. quedaban admirados, porque porque Valle de la Aconcagua tiene una propiedad muy, muy buena en el clima. El clima que tenemos acá es un clima semidesértico estepárico, con estación seca prolongada, y significa que en verano tenemos temperaturas muy altas y en invierno temperaturas muy bajas. Claro. Ujú. Y eso era esencial para el cáñamo. Bueno, y también en ese tiempo había una gran disponibilidad de agua que hoy día no lo tenemos, ¿no? Sí, Claro. es que justamente yo leí algo que decía que había mucho trabajo en la falda, bueno, en la ribera del río Aconcagua. Entonces, en la tierra húmeda, la humedad de la Aconcagua era algo que favorecía mucho el trabajo del cáñamo. Entonces, viendo ahora cómo está el río, la verdad que cuando vi eso me dio pena. Claro. Fue como triste, la verdad, porque hay personas que quizás quisieran reactivar la industria del cáñamo, pero estamos con problemas graves De agua. hídricos, entonces también es complicado. Y Felipe, y desde el punto de vista más histórico, ¿nos podrías contar un poco acerca de la historia del cáñamo? Yo les podría contar que el cáñamo fue el gran responsable que Chile haya sido conquistado Ya, por los ¿cómo eso? españoles. Porque partiendo con la historia de Chile, con el descubrimiento, con Diego de Almagro, Ujú, él ya traía la planta del cáñamo en la semilla, ujú. porque el cáñamo en aquel tiempo era usado como materia prima para la vestimenta, Claro. para todo lo que era, por ejemplo, las jarcias o las sogas, que Ujú. usaban para los caballos, Para los para los barcos. barcos, Para los barcos, las sí. velas. Imaginen en aquel tiempo los barcos usaban las velas y la Ujú. cantidad de sogas que necesitaban para maniobrar un barco. Ujú, Por lo tanto, era un producto esencial para poder colonizar un lugar. ujú. Y posteriormente, cuando Pedro Valdivia llega, él venía con la intención de quedarse acá en Chile, traía el cáñamo como producto esencial para poder mantenerse acá. Ujú. Y se dio, ahí citó el compañero a Bautista Pastel, que él fue el primer productor, tempranamente, estamos hablando de la época de la conquista, Claro. que experimentó en Fue encomendado. Fue encomendado. En Curacaví. en Curacaví, efectivamente. Y frente a estos hechos de la colonia, principalmente, descubrieron que el Valle de la Aconcagua tenía las propiedades innatas para este cultivo. Ujú. Y fue así que las primeras encomiendas fueron dadas, ¿cierto?, para producir cáñamo. Y de hecho, si nos adelantamos un poco en la época, nos encontramos que durante el periodo colonial, Chile tenía un sistema restringido de comercio. Claro. Existía el llamado monopolio comercial, Ya. que solamente Chile podía vender productos o al Virreinato del Perú Ujú. o a España, pero dentro del imperio. Claro. Y estaba restringido a estos dos sectores. Y pasamos por una época en que el cáñamo se convirtió en el primer producto en que Chile pudo exportar. Libremente. O sea, no, exportar con estas trabas, pero era Dentro de la colonia. dentro de la Claro. colonia, era requerido por el rey de España. De Ujú. hecho, hay algunos apuntes que señalan de que el rey de España daba facilidades para el cultivo. Daba tierras, Claro, daba tierras, ¿sí? Daba tierras. El rey en motivo de motivar la producción del cáñamo. Ujú. Ujú. Y era por la importancia que tenía en la navegación y bueno, el sistema de transporte terrestre era todo a caballo, ¿cierto? Los mulares también. Entonces necesitaban las sogas. Y frente a esto, el cáñamo en Chile empezó a tener un auge, principalmente durante la colonia, y que se vio beneficiado finalmente cuando se decretó el reglamento de libre comercio, digo yo, entre comillas, porque Ujú. también No era tan limitaba, libre. No era tan libre. no era tan libre, Claro. autorizaba así a Un poco Chile libre. a exportar su producto a todo el imperio español. Ujú.
pero no era cosa menos. Recuerden que el Imperio Español abarcaba Filipinas, abarcaba parte de África, abarcaba parte de Asia, abarcaba prácticamente toda América. Imperio Y Español. en España también tenía territorio, Ujú. en Europa como en Flandes. Por tanto, se le abrió el mercado al cáñamo chileno. Efectivamente, eso fue ya al final de la colonia. Finalmente entramos en un retroceso durante la independencia, producto propio de la guerra. Claro. La guerra, La ¿cierto? merma de la mano de obra, propiamente tal. Recordemos que los bandos que se enfrentaron, patriotas y realistas, tuvieron en ambas filas mestizos, Claro. ya que era la mano de obra que se usaba en el cáñamo. Claro. Por tanto, el cáñamo quedó un poco a la baja en aquel tiempo. Bueno, y el compañero nos puede citar a Bernardo Higgins, que ya en la independencia promulga un decreto. Sí, hay un incentivando. dato interesante ahí. El dato interesante, ¿te acuerdas, Dani, de De Bernardo Bernardo Higgins? Higgins. En 1822, Les dio beneficios tributarios, digamos, exacto, a lo los eximía de pagar impuestos. y, ya. y Les tam- concedía terrenos que quedaban abandonados producto de la Baldíos, misma guerra, baldíos, Ujú. ¿ya? sí, con solamente la condición de que cultivaran el caño. sí, los dejó Esa era la exentos de impuestos y también hizo como dio unos incentivos de que, no sé, parece que eran 2.000 pesos, algo así de aquella época, de que llegara alguien con nuevas ideas para las maquinarias, o Con sea, algún inventos que ingeniero, ayudaran, o sea, sí. algún ingeniero que inventara... Que ayudara a la producción, exacto, que la que la aumentaran en un facilitara. 50%, hablaban, había un beneficio hacia ellos. Sí. Claro, y los gobiernos posteriores, ya durante la época conservadora, con Prieto principalmente, Ujú. se fomentaba que no solamente se cultivara el cáñamo, sino también hubiera una pequeña industria de tipo artesanal con el cáñamo, aprovechar de hacer estos artículos que se importaban desde Europa, ya Ujú. principalmente muebles hechos de mimbre, principalmente las sogas, como les comentaba yo, y principalmente algunos artículos, por ejemplo, el aceite. O sea, el cáñamo no solamente producía fibra, sino también Ujú. aceite. Ya, Y también la semilla de cáñamo era utilizada como alimento para las aves de corral. mira. ¿Ya? Mira, esa es una gran diferencia que conversábamos antes del programa de la forma de producción que ahora impera en Chile, que ahí solo se extrae y se importa así tal cual, lo que se hace con la minería, con lo mismo con la misma agricultura. Claro. Pero en ese tiempo ya pensaban, además de las producciones a gran escala, pensaban en generar industria en torno a esta producción. Cuestión que hasta ahora ya como que se ha dejado un poco de Recordemos que utilizar. estamos en plena etapa de la revolución industrial y eso alcanza. Llegaban a Chile esa idea de hacer cosas que se importaban. ¿ya? Claro. Y avanzando en la época, nos encontramos que el cáñamo tuvo sus auges, sus caídas en exportación y hubieron varias coyunturas. Por ejemplo, cuando comenzó en el norte el boom de la minería del cobre, de la Ujú. plata, el carbón, hubo una merma en la mano de obra, ya que se fue hacia el norte. ¿ya? Claro. También dependía también de la coyuntura internacional, ¿ya? Los mercados a veces no necesitaban tanto cáñamo su artículo, a otros países tenían mejor producción. De hecho, tuvimos varias décadas en que importamos cáñamo, teniendo acá excelentes condiciones y importábamos. Ujú. Eso también ocurre hoy en día con muchos productos que importamos. Claro. Y finalmente, ya llegado al siglo XX, estamos avanzando muy rápido, pero para que Sí, se para que entienda. tengamos la idea Pero podemos general. irnos moviendo igual, Sí. en el tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Esto es Llegando al siglo multiverso. XX nos encontramos con un concepto que yo encontré, en los apuntes acá. El cáñamo era denominado el oro verde chileno. El oro verde. Y sobre todo para el Valle de la Concagua. Claro. Porque si bien se cultivó, se experimentó en otras áreas, la verdad que no hubo un resultado muy óptimo. Porque el Valle de la Concagua se convirtió en un sector donde el 70-80% de los cultivos era destinado a esta planta. Mira. ¿Ya? Llegó primero a Melipilla, ¿cierto? Exacto. Y de ahí se expandió, fue por el Valle Central y luego acá vino para el Valle de la Concagua. Ahora, ¿hay lugares en el sur donde también hay, pero muy poco, o no hay? ¿O crees tú por qué se dio que acá es la tierra o tiene que ver con el puerto de Valparaíso? Que estamos cerca del puerto. Por la exportación, porque se usaba para los barcos. ¿Por qué acá? Tiene que ver con el clima que tiene el Valle de Aconcagua, porque Lo que decía delante. Claro. es una siembra que se hace en septiembre a abril. Entonces, los que vivimos acá conocemos muy bien el clima y las horas de sol son Potentes, son sol aquí en potentes. esta zona. Ahora, claramente lo que señala acá la panelista es que efectivamente en el siglo XX ya en el Valle del Aconcagua teníamos el ferrocarril, teníamos acá
una red transversal que llegaba acá a Valle de Aconcagua, y tenía una red que llegaba al puerto de Valparaíso, con lo cual hacía viable exportar rápidamente esta planta. ¿ya? Era óptimo Era estar óptimo, cerca. ¿ya? Y también en esa época tenemos ya que internacionalmente Chile exportaba libremente, y el cáñamo tenía fama. El cáñamo chileno tenía una fama muy buena, ¿ya? Por tanto era requerido. Así que en el siglo XX encontramos que hubo esta fiebre por el cáñamo, ¿cierto? Para ser usado en estos fines, diríamos, de productos para la casa, productos de vestimenta, ¿ya? Pero especialmente nos encontramos cuando llegamos a la Primera Guerra Mundial. Y aquí tengo un dato muy bueno. Se descubrió que los uniformes militares eran mala calidad. Y el algodón, ¿ya? No era bueno cuando lo experimentó Napoleón, cuando tuvo su campaña en Rusia, que fue derrotado por el clima. Y los uniformes militares se dieron cuenta que la fibra de cáñamo era apta para el frío y para el calor. Y apta también para la herida, por sus, diríamos, dones, diríamos, de inmunidad frente a determinadas heridas, enfermedades. Por tanto, fue fuertemente requerido por las potencias europeas en aquel tiempo. Y Chile aprovechó también. Claro, Chile aprovechó esta demanda que tenían desde Europa. Y así que ya en Valle de Aconcagua surge ya una industria, propiamente tal, una industria del cáñamo. En los Andes teníamos un centro que se llamaba El Sila, ¿ya? Un centro industrial bastante grande. Y ¿Qué se producía ahí? ahí se producía más que nada la fibra del cáñamo, se procesaba. Se procesaba en la planta misma. Claro, Ya. y de hecho estaba al borde del río también, porque el cáñamo necesita agua para poder, diríamos, mantenerlo ciertos días, semanas, ablandarlo y luego procesarlo. Y lo que aprovechaba del cáñamo era el tallo, ¿cierto? Era La fibra misma. la fibra misma, Ujú. y con la cual se iba separando lo que servía para fabricar muebles, lo que servía para fabricar soga, lo que servía, por ejemplo, como te mencionaba anteriormente, en las semillas se sacaba aceite, ¿ya? Y era esencial en aquel tiempo para la mano de obra andina, sobre todo los trabajadores, dependían de esta industria. Bueno, y ahí también podemos recalcar que los que trabajaban en esa industria, ellos mismos eran testigos de la calidad del producto porque comparaban los sacos de papa que estaban hechos a base del cáñamo Claro. con los sacos de plástico que hay hoy en día. El plástico tiene un puro uso y el cáñamo podían 10 veces transportar papas con el mismo saco. O sea, Y el plástico está hecho con petróleo, que hace un daño medioambiental. Claro. En cambio, con el cáñamo también es amigable con el medio ambiente. Claro, Si y se varios le diera que el plantean uso, todo su uso que podríamos sacarle, ¿sí? Claro, y el surgimiento del petróleo y sus derivados fue uno de los causales que provocó paulatinamente la caída. podemos hablar de la extensión. prohibición de Estados Unidos, Claro, pero eso Que viene tuvo- que tuvo su influencia en los años, en el siglo XX, Claro. los principios del Pero siglo a XX. principios del siglo XX comenzó la competencia de los artículos de plástico al cáñamo, Ujú. con lo cual producir el cáñamo no era fácil, estaba en pleno periodo de la cuestión social y todos Ujú. los movimientos sociales que exigían igualdad de condiciones a los trabajadores, y esto también afectó a la industria del cáñamo, ¿ya? Frente a un Estado que O sea, no- también teníamos que decir lo malo, porque claramente los trabajadores no estaban en las mejores condiciones en lo que era la industria del cáñamo también aquí en Chile. Claro, o sea, no solo en la industria del cáñamo, sino que en todas las condiciones laborales en general de la época. Claro, una época en que trabajaban los niños, sobre todo, en los trabajos Mujeres, pesados. Y de hecho, una de las críticas que tenía la industria del cáñamo era la enfermedad asociada a este trabajo, que era la silicosis, cuando La respiran silicosis. el polvo que El producía, polvillo. polvillo. Los trabajadores muchos enfermaban, ¿cierto? Y no tenían las condiciones de salud en aquel tiempo. Por lo tanto, había un sector público que no veía con buenos ojos esta industria. Ahí fue cuando comenzó su decadencia, digamos. Claro, pero esa decadencia tuvo su alto y bajo, especialmente en el siglo XX. Claro. Después se reactivó con la Segunda Guerra Mundial, Ujú. porque entre medio también hubo en Estados Unidos, que se convirtió en nuestro proveedor y nuestro comprador de nuestras materias primas y elaboradas,
Por lo tanto, Estados Unidos comenzó como a mandar en Chile. Claro, ahí viene la paradoja que anteriormente hablaba. ¿Otra vez? Qué extraño eso. Ah, qué raro. Ellos mismos prohibieron el cáñamo, ellos mismos producían grandes cantidades y después tenían que exportarlo. Igualmente necesitaban del producto, o sea, no podían deshacerse así como así a la ligera de una planta tan valiosa. Sí. Bueno, y hay varios factores también que pueden explicar esta posición de Estados Unidos, que finalmente va a determinar la suerte del cáñamo. Inicialmente Estados Unidos, y todavía lo es un productor de algodón. Claro, era su competencia, digamos. Hay una influencia, tú Felipe estás diciendo que hay una influencia detrás en la prohibición en Estados Unidos. Económica, claro, inicialmente económica. Y después vamos a ver que producto de la depresión económica que hubo en Estados Unidos, donde se produjo el colapso de muchas industrias, ellos fomentaban la de ellos. Ya, y de hecho hubo un periodo aislacionista de Estados Unidos, económicamente hablando. Ujú. Y también surgió después otro causal, que fue ¿Local? la parte moral. Ah, claro. La Que fue lo prohibición. local. Fue cuando se dieron cuenta Cuando se de los la otros empezaron usos a que podía fumar. tener. Los Sí. primeros usos lúdicos. Ahí. hubo. Usos recreativos, lúdicos. Históricamente ya se conocían los otros efectos de la planta. ¿Pero podemos contar cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia el cáñamo de la marihuana? El cáñamo es la fibra propiamente tal y la marihuana viene siendo el estupefaciente. Es el porcentaje de THC que El tiene la caos, planta. Claro. El de 0,3% para abajo es cáñamo. De 0,3% para arriba, yo tengo entendido eso, corrígeme si estoy No, equivocada. el cáñamo es la fibra propiamente tal. Sí, pero con la para que se que sea, fabrica. para que, claro, el estupefaciente, porque con 0,3 para abajo no te hace nada si te la quieres fumar. Lo que pasa- pero más de eso sí, entonces ahí ya es considerado marihuana. Lo que pasa es que la planta en sí, el tallo y la hoja, claro, tienen un contenido de THC, pero no tienen un contenido propiamente tal como para causar los efectos que la gente... Los que efectos se- recreativos, los psicotrópicos. efectos recreativos buscan en ella. Claro, y el porcentaje de THC. El porcentaje importante está en la flor. Y el cáñamo Claro, solamente y es ocupas claro. Bueno, a mí me recuerda una anécdota que encontré por ahí en los libros de historia antiguos, en el Museo Histórico acá de San Felipe, donde los agricultores contaban que usualmente, a veces los caballos que trabajaban en las faenas de cosecha, enloquecían, salían disparados, cabalgando y no sabían por qué. Y después algunos se dieron cuenta que era porque habían comido estas flores de esta planta. Pero no había una conciencia, yo creo, todavía en aquel tiempo de que el cáñamo tenía estos efectos. Algunos sí sabían que tenían estos efectos. Históricamente, antes de Cristo, los chinos sí sabían los efectos, pero era un selecto grupo, eran los llamados curanderos, los que experimentaban con la planta, los botánicos, los que tenían eran más letrados. Solamente un grupo selecto sabían el verdadero potencial de la planta. Interesante. Podríamos ir a un tema, ¿no? ¿Te Para parece? seguir hablando, Para sí, que vamos a después- empezar a hablar de marihuana ahora. Después vamos a empezar a dar, después de este análisis histórico, vamos a ir a un temita y volvemos. ¿Con qué tema vamos, querido controlador? Muy bien, vamos con Mary Jane. Muy bien. ¿De qué? Volvemos en un momento. Muy bien. ¿Acaso deberá pasar? ¿Está la canción ya? No escuchamos los juegos, ¿sí? Oye, pero igual esto de una planta, que me queda la duda de lo que... Un saludo a la Pachamama, jamás no discriminan posición social. Hay de varios tipos, la consumen hasta los ricos. Chico alguno desde la mañana, pana, como marihuana para salir del estrés, componer y jugar al quehacer, contentos por la vida. Tu boca se saliva, el cerebro anestesiado, cuidado, no te vayas a quedar estancado, dado
las circunstancias, hay mucha más drogarrancias. A mí no me importa si tú eres así o está, mientras cumple con la responsabilidad, habilidad para salir de los problemas. Drogas duras son las que envenenan, en la esquina los jóvenes me dan pena. Tírense uno like, a ver si relajáis, tu barriga de bajón va a estallar. Es la Mary Jane, de ejecutivo a barrendero, jaja. ¿Quién se eleva primero? Para algunos está bien, para otros está mal. Mira quién viene a criticar este sistema, le tiro flemas. Yo más que nadie son los que queman. Si yo más que nadie son los que queman. Si yo más que nadie son los que queman. El cerebro anestesiado, cuidado, no te vayas a quedar estancado, dado las circunstancias, hay mucha más drogarrancias. A mí no me importa si tú eres así o está, mientras cumple con la responsabilidad, habilidad para salir de los problemas. Hey yo, muchas veces los jóvenes nos sentimos tirados. Que no existe presupuesto, yo manifiesto, molesto, molesto. No escucharán, somos la voz del pueblo, el reflejo de lo que siembran. Que subió la delincuencia, que la gente no está creando conciencia. Hey yo, yippee yo, acompaña a la nación. Hey yo, yippee yo, acompaña a la nación. Hey yo, yippee yo, acompaña a la nación la canción. Hey yo, yippee yo, acompaña a la nación rebelión. Hey yo, yippee yo, acompaña a la rebelión. Hey yo, yippee yo, acompaña a la nación. Yo, yippee yo. Jippy Joe, nos gustó la canción. ¿Estamos de vuelta ya? Sí. Estamos de vuelta ya. Bien. Estamos de vuelta, Estamos de Jippy Joe, estamos de vuelta aquí en Multiverso. Muy bien. Después de un tema que estuvo súper bueno, vamos a seguir hablando del cáñamo y la cannabis, ¿cierto? No, la cannabis es cáñamo, finalmente. Claro. Estamos hablando de cannabis sativa en cannabis. distintas versiones, cáñamo, y vamos también a dar algunas explicaciones de la marihuana. Bueno, ¿Qué finalmente, seguimos con la historia? la historia. Sí, pues, vamos con la historia. Estamos en el siglo XX. Le explicaba recién la demanda que tuvo el cáñamo con la Primera Guerra Mundial. Y nuevamente hubo una baja producto de la depresión económica en Estados Unidos, en el mundo, y producto, ¿cierto?, de la ley seca que también fue La asociado prohibición, a la prohibición. claro. ¿Ya? Pero comienzan nuevamente aires de guerra en Europa y nos encontramos de repente con la Segunda Guerra Mundial. Y aquí Estados Unidos, cuando surge metido en el conflicto, el ataque de japonés a Estados Unidos, en Pearl Harbor, lanza un lema que dice: cáñamo para la victoria. Imagínense, Estados Unidos diciendo eso. Después que lo prohibió. Después dice: cáñamo para la victoria. Y el cáñamo era nuevamente que se usó para confeccionar los nuevos uniformes militares que abasteció los ejércitos de Estados Unidos, de los aliados principalmente, incluso hasta los rusos, ¿ya? Y en Chile esto lo aprovechó, ¿ya? Y ahora, como tenemos un estado benefactor y también un estado industrial, que fueron los gobiernos radicales de aquella época, a través de la CORFO, la ENAP, promovieron
esta industria del cáñamo, ya, promoviendo su elaboración acá en Chile y exportarlo ya semi elaborado, ya. Y así nos encontramos que la década del 40, 50 fue nuevamente una época dorada para el cáñamo. Pero nuevamente nos vamos otra vez a Estados Unidos. Se vino la Segunda Guerra Mundial, victoria de los Siempre aliados. todo tiene que ver con Estados Unidos, En ¿no? Estados Unidos. Y en Estados Unidos comenzó con la guerra de Vietnam, un movimiento social. ¿Un movimiento cuál? Los hippies. Hippie, ¿ya? Y los hippies fueron mirados en ese momento como los vagos, lo peor de la sociedad en Norteamérica. Había una mirada bastante denigrante hacia ellos, y principalmente porque estaban en contra de las políticas imperialistas de Estados Unidos. Y principalmente era porque los hippies se habían dado cuenta, estaban aprovechando un uso lúdico del cáñamo, Claro. ¿ya? Un uso recreativo, podríamos decir. ¿Por culpa de quién? A causa de Bob Dylan. ¿Te acuerdas que lo hablamos en Woodstock? Fue Bob Dylan el que llegó con la novedad de la marihuana, al menos en el ambiente de los músicos. La verdad es que en los años 50 y 60, la causante de promover la difusión de la marihuana propiamente tal fueron los grupos de rock psicodélicos. Buenísimo, sí, pues. Sí, porque en ese tiempo se drogaba mucho con el LSD. Del programa pasado estuvimos conversando de eso, pero luego llegó por ahí por el 69, 68 más o menos, se empezó a instalar la marihuana ya con el uso recreativo. Y propulsor del arte. Bueno, y sumado a la competencia del plástico, ya, el algodón, comenzó ya la decadencia definitiva de la marihuana en Chile. Una decadencia que fue bastante prolongada en el tiempo, ya. Se negaba a morir esta industria en Chile. Y principalmente porque la influencia del movimiento hippie llega a Chile en los años posteriores, principalmente a los capitalinos en Santiago. Y comenzó un tema ahí que encareció la producción. ¿Qué pasaba? Los agricultores tuvieron que empezar a cuidar el cáñamo, tuvieron que destinar dinero para pagarle a seguridad y levantar cerca, porque antes no se usaban las cercas, y comenzó todo un tema de encarecimiento de la producción del cáñamo, ¿ya? Pero en aquel tiempo tampoco había una mirada, diríamos, maligna al consumo del cáñamo. Estamos hablando de la época de la nueva ola, posteriormente la época 60, 70. 70. De hecho, está plasmado en la película Palomita Blanca, ¿cierto? Y el cáñamo no era mal mirado. Esto vino mucho después. No había un estigma. No había estigma. Ni un No prejuicio. Estaba satanizado. estaba satanizado, demonizado el cáñamo, ¿ya? Era parte de la cultura que se vivía en aquella época. Y finalmente el golpe de gracia lo va a dar la dictadura militar. La dictadura militar que cambió la mentalidad de muchas generaciones, muchas personas en época. Un trauma cultural, un apagón cultural. Y ese apagón cultural estaba destinado principalmente a los grupos que eran usuarios de la marihuana. Y la fábrica. Claro, y había también una mirada también, que en el tiempo el cáñamo, representado por el SILA, acá en San Felipe había esta industria, eran industrias, digamos, comunitarias, donde los trabajadores tenían un porcentaje de participación en la utilidad, en las acciones, y el gobierno militar no veía con buenos ojos, porque lo asociaba al sindicato, y el sindicato lo asociaba al comunismo, y lo asociaba al desorden, a los cordones industriales y todo ese tipo de movimientos que se daban dentro de la industria. Entonces, una de las primeras medidas que tuvo el gobierno militar en esta ya industria de caída fue intervenir en la industria. Y comenzaron los saqueos, bien decía Santos. Exactamente. Y finalmente el cáñamo terminó siendo prohibido su venta por ahí por el año 1974. Yeah. Pero la industria siguió igual funcionando. Ahí hay que hacer unas precisiones legales. Se empezó a prohibir el tráfico de estupefacientes en el año 73. Pero era de manera general, no estaban individualizadas La sustancia. esta sustancia. Uh-huh. Claro. Finalmente lo que pone ya punto final y la sentencia de muerte en el año 85 con la ley 18.403, que esa ya individualiza el cannabis En como todas tal, sus formas en todas sus y formas, usos. transporte, Cultivo, claro, venta, donación, todo. tierra para cultivarlo, los abonos, todo.
Antes de pasar al tema actual del cáñamo, yo quería recordar un poco la parte social popular del uso del cáñamo. Claro. El cáñamo también fue el combustible de los pobres. Eso te iba a preguntar, Felipe, tú que tienes más acercamiento a esa época y el impacto cultural que tuvo el cáñamo. ¿Qué quiere decir con eso? Aquí nos cayó a varios, parece. No, yo me refiero al impacto cultural que tuvo la sociedad del Valle de la Concagua. Claro. Propiamente tal. Mira, ahora que estamos llegando a las fiestas patrias, el símbolo de las fiestas patrias, la empanada, ¿cierto? El pan amasado. Y en aquel tiempo, estamos hablando de la década del 50, 60, 70, incluso de los 80, yo estaba niño en los 80, me acuerdo de que los hornos de barro donde yo vivo, en la comuna de San Esteban, eran otro tipo de hornos de barro. No usaban el tambor que usan ahora, el tambor de hacer por dentro. Claro. Era un horno de barro más grande, era hueco por dentro, y se usaba como combustible el tasco. Y el tasco es el desecho de la producción de cáñamo. ¿Ya? El tasco era como un chip blanco, ¿ya? Y el tasco estaba a libre disposición de quien quería ir a buscarlo. Prácticamente no tenía costo. Entonces la gente se proveía para la estufa en la casa, para estos hornos, para la hornilla que se usaba en aquel tiempo. Y básicamente el pan amasado era un pan como de rescoldo. ¿Por qué? Y les cuento un poco. Para hacer el pan, se traía estos sacos de casco, ¿ya? Y se echaba dentro del horno, se prendía, había unos utensilios de madera, como palas, para revolver el tasco, y prendía, y tenía un poder calórico bastante enorme. Luego se tapaba bien el horno, ¿ya? Se hacía esta operación 2 o 3 veces, y luego finalmente, con otras palas, hechas de hojas de laurel, qué sé yo, se sacaba la ceniza y luego se colocaba el pan o la empanada. Luego se tapaba nuevamente el horno de barro y se sacaba, ¿cierto?, el pan, se limpiaba un poco la ceniza, pero ese tenía un sabor Era como de rescoldo. de rescoldo, y pero ese era el sabor de de- campo original de la empanada. Mira, ¿Ya? No la empanada de horno baja que conocemos hoy día. Entonces el cáñamo también proveía, ¿cierto?, esta parte de combustible barato, a la cual la gente a veces en invierno muy crudo no tiene acceso a leña, ¿ya? Y esto suplía el cáñamo. También me quería referir también un poco a la fama que tenía Bahía de la Concagua. Yo cuando estudié en la Universidad de Valparaíso, por ahí por la década de los 90, mis compañeros preguntaban, ¿dónde estoy? No, estoy de los Andes. Ah, ya tienen de la buena, me decían. ¿Dónde te voy a traer una ¿Todavía matita? eso? ¿Ya? Había una fama muy potente, que Bahía de la Concagua era un productor de marihuana, ¿ya? Bueno, todo esto, el concepto de marihuana, el nombre de marihuana es mexicano, no es chileno. Allá le pusieron marihuana, ¿ya? Y había esta idea, ¿cierto?, de que el cáñamo era muy importante en Bahía de la Concagua y generó fortuna bastante grande. Los grandes hacendados, propietarios de grandes extensiones de tierra, tuvieron su riqueza principalmente en el cáñamo. Una fuente de trabajo. Una fuente de trabajo. Bueno, aquí tenemos una fotografía al fondo de la hacienda de Quilpué. Otro saqueo del gobierno militar. Todo esto. Disculpe que lo diga, pero en la parte de la historia de San Felipe que Dígalo de nuevo. a mí me deja impresionado. Sé enfático, Ese categórico. Bueno, la hacienda representaba esto, pues, la cosecha del cáñamo, la abundancia y la capacidad de crear estas estructuras grandes, estas grandes casones que hay en el Valle de la Concagua. En San Esteban existe todavía la casona de la ermita, también producto también de la industria del cáñamo. Esto me quería contar de esa parte Muy cultural. bien, muy bien. Vamos a la producción, ¿no? Vamos. Dani, ¿cuál era la última ley que prohibió sobre lo que estábamos analizando, te acordás? Sí, como dije en delante, en el año 73 fueron los primeros intentos del gobierno por prohibir el tráfico, pero de estupefacientes en general. Luego en el año 85 ya sanciona la cannabis propiamente tal. Después en el 95 agrega modificación y ya la ley 20.000 llega para quedarse. Muy bien. Pero como Bien.
Muy bien por el dato, digo yo. Claro, esa fue ya la muerte definitiva ya de la industria del cáñamo. Claro. Pero como les contaba anteriormente, si bien se dictó esta ley en el año 1974, la importancia de la concava la producción no se pudo dejar de lado. Y la industria igual siguió produciendo. A menor escala, sí. A pesar de la prohibición. A pesar de la prohibición. O sea, estaba un decreto de ley en la cual se autorizaba excepcionalmente para seguir produciendo. Y estaba centrado en el SILA, en la Sociedad Industrial de los Andes, ¿ya? Y esta finalmente quebró el año 1981. Y ahí podríamos decir ya el cáñamo como producto chileno se termina. Ese fue el golpe de muerte. Hoy en día no se produce cáñamo en la actualidad. No. En el mundo. Porque, O sea, o en será Chile. lo que importan porque, no sé, uno compra una alpargata por ahí y está hecha de cáñamo, por eso la gran, no sé, de China. En China, en la India, India, en Filipinas, Rusia son los mayores exportadores. Ellos continúan. No sé si continúan. Sí. Principalmente Por eso en hay China. Por lo solo que menos- en menor cantidad por lo quizás que en menos- ese tiempo, ¿no? por lo menos antes de la era del plástico, los mayores exportadores de cáñamo a Estados Unidos, que era uno de los consumidores más grandes del cáñamo, se provenían de India, Filipinas y Rusia. Mm. Claro, y volvimos a las tendencias anteriores de que tenemos que importar la fibra de cáñamo para producir, por ejemplo, las alpargatas. Claro. Claro. Yo recuerdo que fui fuera de alpargata un tiempo y tuve Yo también. Yo tengo. Sí, yo usé Todavía. harto No, pero alpargata. un Sí, tiempo En mi adolescencia yo usé harto. por ahí por el año 95, 94 estuvo de moda. Fuerte. Sí, pues. Bueno, de todo lo que han dicho fue una fuente de trabajo, fue buenos tiempos a causa del cáñamo. También tiene otras propiedades que son alimentarias. Por ejemplo, el cáñamo industrial tiene un enorme potencial porque no solo sirve para papel y productos textiles. Su semilla tiene una alta concentración de ácidos grasos insaturados y un 35% de materia proteica, que son factores que lo convierten en ideales para la nutrición de humanos y animales. Entonces ahí se está perdiendo algo tremendo que es para la alimentación. También en el tema medioambiental, porque se puede, como tú hablabas de eso, quizás es lo mismo, que se puede producir combustible. Entonces a alguien no le conviene que se potencie. Lo que decía el Dani también del uso, por ejemplo, los sacos, que había unos documentos que son sacos de plástico, lo usa una vez para transportar papá y murió el saco. En cambio, el de cáñamo lo se puede usar múltiples veces. Entonces también era un poco la lógica contraria al capitalismo, que busca usar, vender, desechar, usar, vender, desechar. Claro, no era un producto atractivo desde ese punto de vista, porque con un saco podía usarlo muchas veces y no se estaba generando el negocio, no se estaba moviendo la economía, entonces realmente era un poco conveniente, parece, el cáñamo para algunos. Bien. Seguramente Dani, por su corta edad, no alcanzó a conocer los tacos de papa. No, yo ahora a mí me dicen cáñamo y lo tengo estigmatizado, droga. Es droga. Vení ya con Cualquier la cosa ya, mentalidad. claro, yo tengo el chip ya. Pero habían sacos de café, me acuerdo, antes que todavía llegaba. Ya no. Son pocas las personas que conocen realmente la historia y la importancia que tenía el cáñamo en nuestro país. Sí, sí. De hecho, esto, como habían dicho al principio, una historia desconocida. porque Sí. los más jóvenes tienen estigmatizado el término cáñamo a marihuana. No hay otra Porque más. los que prohíben también las plantaciones de cáñamo aducen de que se va a estar plantando la marihuana, ¿cierto? Que sería el cáñamo que es para lo industrial, la marihuana lo recreativo, pero ellos no saben que no se puede. No pueden estar plantando las mismas No plantas son la juntas misma porque variedad tampoco. las variedades, hay macho y hembra, entonces no se puede. Nosotros conversábamos con Felipe y yo le hacía la siguiente pregunta. ¿Sería viable hoy en día un emprendimiento de cáñamo, teniendo en cuenta que actualmente la flor de esta planta es tan preciada? ¿Los encargados de esta producción tendrían la seriedad de dedicarse solamente al cáñamo o terminarían sucumbiendo a los deseos de los consumidores que buscan la recreación?
Un poco larga tu pregunta. Da Como para- las de para- Bausen, es como da las son las de para- Bausen, así. Pero mira, yo creo que hay un cambio de mentalidad. Yo creo que estamos viendo otros tiempos. No quiero echarle la culpa a todo a los militares, pero sí, en estos 16 años se trató de cambiar la mentalidad chilena, que todos fuéramos iguales. No sé si tú recuerdas que se impuso el corte militar en los colegios. ¿Ah? Todos tenemos que ser iguales. El tema del uniforme, la corbata, Claro, y el tema de cáñamo lo catalogaron como lo peor de la sociedad. claro. De hecho, los 80, no sé si te acuerdas tú, en los 90, el grupo comunista Dinamita Show, sus primeros videos se llamaban Cementerio Palpito. ¿Y por qué? Porque los jóvenes de aquella época tenían que irse al cementerio a fumarse su pito de marihuana, y era porque el término marihuanero era de vago. Claro, además Era está, un término cierto de alguien que económicamente no tiene nada, de una persona que está desquiciada en la vida. claro, está específicamente dedicado a una clase social. Que te dijeran marihuanero era como, Un insulto, claro, tu hija anda con un marihuanero, oh, era broma, claro. ¿ya? Claro. Pero ahora hay, Y político. Pero como, político. Ahora decía hay- yo, hay un cambio cultural de Hay un mentalidad. cambio, sí, po. Pasamos los 90, estamos en Los los 2000. nuevos milenios, y yo diría que muchos estudiantes de aquella época, que hoy día son médicos, son abogados, claro, profesores, profesionales. son usuarios de la marihuana, y no son gente quizá. Entonces, exacto. Entonces, Eso se dice. Sí, po. Sí, po, hay estudios, ya está documentado esos procesos de que cómo ingresaba en la dictadura Pinochet la pasta a las poblaciones, con la intención directa de evitar que la gente despertara. Sí. efectivamente, yo no quiero entrar en el tema si es bueno o es malo la marihuana desde el punto de vista Yo traigo recreativo. varios información de las propiedades y los beneficios de la marihuana. Así que Pero- vamos a decir. Pero sí me gustaría dejar claro que fue atacada culturalmente la marihuana en aquella época, y que hoy día a lo mejor está la coyuntura de hacer un cambio y ver el lado positivo de la marihuana como fibra de cáñamo para suplir lo que, por ejemplo, estamos en el tema de no tenemos bolsa de plástico. Yo en mi casa no tengo bolsa de plástico. Del cáñamo, digamos, se hace un plástico biodegradable. Biodegradable, claro. Claro. Claro, y eso, ¿por qué no lo...? Alguien, si insisto, alguien no quiere que se sepa, o alguien no quiere que se A alguien haga. no le conviene. Alguien no quiere que se haga. Porque- Pero Claro. también, pues, además de todos Claro, los usos mira. medicinales. Hace 80 años, en el año 37, no, ese plástico, mira, ya existe una demanda de fibra para estos productos, estoy hablando de plástico biodegradable. Muchos de los tableros de automóviles de alta gama estaban incluyendo este tipo de material. Dice, quizás se debería reeditar el Hemp Car que Henry Ford mostró en 1927, de la marca Ford de los vehículos. Hizo un vehículo hecho con plástico fortalecido de cáñamo, ¿ya? Dice, si revisamos los videos veremos cómo el vehículo es martillado súper fuerte y llega a ser 10 veces más fuerte que el acero. Y no solo el chasis era de cáñamo, sino los tableros, el volante y los asientos. Además funcionaba con biodiesel a base de cáñamo. Y esa era una tecnología, imagínate del tiempo que estamos hablando. No sé por qué ahora no se ocupa. Y también el tema medicinal, que tengo un listado de beneficios que los quiero mencionar de la marihuana. Quizá en ese mismo experimento de Ford está con los inicios de la prohibición también, porque hay gente que solamente que toda la industria automovilística no creo que le haya convenido, no sé, reemplazar el combustible por un combustible en base de cáñamo. Pero no está necesidad ahí. Fíjate que en la actualidad marcas, la más importante, reconocida como la Mercedes-Benz, Volvo, usan el fibra de cáñamo para confeccionar los paneles y tableros de los automóviles más caros. De alta gama, De lo que alta está gama. hablando de este Ford. O sea, está hablando de que se están invirtiendo esa fibra en estos tipos de automóviles, es porque es bueno. Lo que Claramente. pasa es que a granel, vender a granel o producir a granel, no, a alguien no le conviene. Si ese es el tema, ese es el fondo. Así es. Mira, el aceite de CBD, que es del cannabinoide más allá en el planeta, es vendido en forma libre en varios estados
en varios estados de Estados Unidos, en Europa y actualmente en Uruguay, por su capacidad terapéutica como antiinflamatorio, antiepiléptico, hipnótico e inmunomodulador. Por lo puesto, creo que debe crearse un marco regulador que permita el cultivo de esta planta y el desarrollo de industrias relacionadas que ayude a la economía del país. ¿Cierto? Y voy a buscar el listado que traje de los beneficios para decirlo rápidamente antes que termine el programa, porque ya nos queda súper poquitos minutos. Sí. ¿Tiran algo mientras? Finalmente citarte la alpargata. Sus propiedades para las enfermedades de pie de atleta, por ejemplo, tan común hoy en día. Sí. Producto de que usamos calcetines plásticos prácticamente. Ujú. Y la alpargata, uno de los fines era eso, pues el descansar el pie y prevenir estos hongos ya a través de sus propiedades terapéuticas. Vale. Mira, aplicaciones medicinales del cannabis. Incluyen el tratamiento de glaucoma, crisis epilépticas, cáncer, reduce la ansiedad, reduce el progreso de la enfermedad de Alzheimer, alivia el dolor de la esclerosis múltiple, alivia posiblemente otros tipos de espasmo muscular, disminuye los efectos secundarios del tratamiento de la hepatitis C y aumenta la eficacia del tratamiento. Tratamiento de enfermedades inflamatorias del intestino, incluyendo la enfermedad de Crohn, molestias artríticas, temblores en personas con la enfermedad de Parkinson, trastornos por estrés postraumático, ayuda a proteger el cerebro después de un accidente cerebrovascular, elimina pesadillas, alivia las náuseas de la quimioterapia y estimula el apetito, ayuda a reducir el consumo de alcohol. ¿Cómo? También, claro. Mira, el cáñamo en el campo. Como cultivo, el cáñamo es perfectamente sostenible, absorbe el CO2 y ha demostrado ser eficaz como un remedio a la deforestación. Los beneficios ambientales del cultivo del cáñamo: mejora la estructura del suelo, funciona como un buen régimen biológico para los agricultores, no se necesitan productos químicos, protege el suelo contra la erosión, es un cultivo de rotación ideal, previene la deforestación, el cáñamo puede sustituir productos de madera. Esos son algunos de los beneficios que tiene el cáñamo. Y tanto prejuicio que tiene, como vamos a terminar diciendo que a alguien le conviene que no se sepa. Como alguien dijo por ahí, si las plantas tuvieran que elegir un rey, ese sería la cannabis. Muy bien. Claramente, o sea, hay un montón de cuestiones positivas que tiene el cáñamo desde el punto de vista industrial y también medicinal, y es súper sesgado finalmente que por una de sus componentes se repriman todos los otros beneficios y otros componentes que pueden ser positivos también para la sociedad. Ahí, a modo de conclusión, es la excusa. Sí, exactamente. Vamos a decir algo más. ¿Algo más? Algo que se ¿Me quieren agregar? Saludos. Yo quería enviar un saludo a mi abuelo que está en el cielo, pero hoy día está de cumpleaños. Muy bien. Hubiese estado de cumpleaños hoy. Muy bien. Que trabajó en la industria del cáñamo, ¿cierto? No sé. No alcancé a preguntar. Un saludo a mi papá, que efectivamente él alcanzó a trabajar en el cultivo del cáñamo. Y pasó esta rabia de ir a cuidar el predio donde él producía, cultivaba cáñamo. Y bueno, un saludo para él, que también me contó varias de las anécdotas que acabo de contar hoy día, especialmente el tema de la producción de pan en este horno de cáñamo. Ya. Bueno, chicos, ¿algo más? No, nada. Nada más. Bueno, ya estamos terminando, así que agradecerle este tan informativo programa que hemos tenido hoy día, agradecerle a Felipe, a Daniel, por supuesto a Male también. Contarles que volvemos el próximo jueves, ¿cierto? Sí, bueno, cerrando el tema del cáñamo, desmitifiquémoslos, por favor, gente, infórmese, vea los beneficios, alegue, pelee, úselo, ¿cierto? Y gracias a ustedes por venir, gracias David por todo, gracias Radio Controlador, y nos estamos escuchando y viendo el próximo jueves con otro tema interesante acá en Multiverso. Muy bien. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes igual, fue entretenido, muchas gracias. Ahora vamos a... Invisible, en los días quiero ser pasajero
de la multitud seré. No me creas, uso un antifaz y en las noches me desbordo con el mar. Es la luna, su constante rotación, la que guía nuestra frágil dirección. No me quieras, es mejor nadar.